Bueno, voy a resolver el ejercicio 7 de la guía 2. Es el ejercicio que les había dejado como tarea para entregar. Acá voy a buscar el enunciado, está aquí. Bueno, la idea del ejercicio es simular un experimento de detección, ¿sí? O sea, lo que queremos es hacer una simulación en la que un participante tiene que decidir a lo largo de 1000 trials si el estímulo que le vamos a presentar tiene señal o es solo ruido, ¿sí? Y con los resultados que obtengamos de sus respuestas, vamos a hacer el camino inverso de inferir cuál es el de prima y el sesgo de respuesta para ver si nos dio parecido o igual a lo que esperamos que nos dé por cómo definimos a este observador, ¿sí? Es un ejercicio que propuso Megan Peters y Brian Odegaard en una conferencia, en un tutorial que dieron sobre modelado computacional en una conferencia que se llama ASSC, que es sobre el estudio científico de conciencia. Bien, el primer punto, lo primero que hago, ahora voy a mostrarles acá a la izquierda el código para resolverlo. Por las dudas voy a borrar todas las variables que tengan en el entorno y voy a borrar gráficos que pueda tener, ¿sí? Entonces, luego defino los parámetros del modelo, me dicen que de prima tiene que ser 1,5. Estamos trabajando con el modelo de detección de señales de igual varianza, así que los dos sigmas van a ser 1. Por simplicidad voy a decidir que el valor medio de la distribución del ruido va a estar centrada en 0, va a ser 0, y el valor medio de la distribución de señal va a ser entonces de prima. ¿Ok? Porque como los sigmas son unos, el de prima es simplemente la resta de los valores medios. Bien, y el lambda, no, me dicen que el observador es no sesgado. Eso quiere decir que el sesgo de respuesta es 0, no es ni liberal ni conservador, es 0, quiere decir que el lambda va a tener que estar en la mitad eh, de los valores medios, o sea, en d' sobre 2. ¿Está bien? El valor de lambda va a depender siempre de qué valores asignemos para el valor medio del ruido, el valor medio de la señal, y eso es un poco arbitrario, podríamos haber puesto acá cualquier cosa. Yo podría haber puesto acá 10 y 10 más de prima, y entonces el lambda va a ser diferente. Por eso no es una buena medida de sesgo, sino que lo que usamos es siempre lo que llamamos C. ¿Okay? Pero necesitamos lambda acá para poder hacer la simulación y simular la decisión del participante. Bueno, voy a hacer un gráfico de las distribuciones para ver si está todo bien lo que hice hasta ahora. Bueno, me tiró un error porque no había definido nada de esto antes. Entonces voy a definir esto, no lo había corrido. Ahora voy a hacer un gráfico de las distribuciones. Bueno, ahí están. Se ve que una está centrada en 0, la otra está centrada en 1,5. Y ahí está el criterio de decisión no sesgado, que está ubicado justo en lambda. Lo que voy a hacer ahora es tirar algunas muestras de estas distribuciones para ver en qué consiste el problema que estamos resolviendo ahora. Primero, supongamos un trial en el que la señal estuvo ausente, o sea, era puro ruido. Entonces, sorteé un número con la distribución de señal ausente y me dio este número que está acá, con lo cual la respuesta del participante va a ser que no había señal. Y ahora tiro otro, corro de vuelta a esta línea, a la 30, y me cayó ahí, este me cayó ahí. En algún punto puede ser que me caiga también por la derecha, ahí está, que sea una respuesta incorrecta. ¿Okay? Si la evidencia que tiene el participante es esta, seguramente va a responder, no, seguramente no, va a responder que la señal estuvo presente porque lo más compatible con este valor de evidencia
para este observador es que la señal estuvo presente. ¿Okay? Si hago lo mismo con muestras de la distribución de señal presente, en general van a estar centradas alrededor de 1,5, pero en algunos casos puede ser que den errores, o sea que la gente responda que no, a pesar de que la señal estuvo presente, que son estos casos que están acá, porque la evidencia que tiene es menor que el umbral. ¿Ok? Bueno, eso es lo que vamos a simular a partir de ahora. Primero definimos el número de trials, 500 de cada tipo. Después voy a definir cuál es la identidad de cada trial, o sea, necesito un vector que me diga si cada una de las presentaciones fue del tipo ruido o del tipo señal. Entonces voy a necesitar un vector que va a ser este que tiene all labels, que va a tener 1000 números y va a tener 0 en los trials en los que no hubo señal y 1 en los trials en los que sí hubo señal. Entonces primero defino los labels de los estímulos en los que hubo señal, que repito el número 1 500 veces. ¿Sí? Después, para los de señal ausente, y después hago append, que lo que hace es concatenar estos dos vectores. Entonces, si corro esto que está acá, puedo ver que, por ejemplo, all labels, si voy ahora al entorno acá arriba, all labels tiene 1000 números, pero lo puedo poner acá en la consola, y los últimos son unos, y los primeros 500 son ceros. Bien, perfectamente, exacto lo que yo quería. Ahora lo que tengo que hacer es para cada trial generar muestras muestras aleatorias de la evidencia con la que va a contar el observador. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es, este rnorm lo que hace es generar un número aleatorio con la distribución normal que tiene este valor medio y esta varianza. ¿Sí? En realidad lo que voy a hacer es simular 500, o sea, n trials s, números aleatorios con esta distribución. Lo mismo para la distribución de ruido. Y los agrupo de vuelta en un vector único que tiene en este mismo orden, primero los de ruido, después los de la señal, y se va a llamar all samples. ¿Sí? Corro esto. Bien, ahora lo que sigue es simular la decisión del participante, y la decisión del participante, como vimos antes, es evaluar si cada una de estas muestras aleatorias es mayor o menor que el umbral de decisión que llamamos lambda. Arriba dijimos que lambda es de prima sobre 2. Entonces lo que tenemos que hacer es evaluar cada una de estas. Eso lo podemos hacer con un if-else, donde se evalúa esta condición. Y si esto llega a ser cierto, o sea que el sample es mayor que lambda, en decisión me va a poner un 1, y si no me va a poner un 0. Si yo corro esto, fíjense que decisión está acá arriba, a veces es 0 y a veces es 1. Entonces, por ejemplo, yo acá en la consola puedo poner head all samples, y esto lo que me dice son los primeros, head me dice los primeros 6 números, 6 elementos de este vector all samples. Y si yo ahora miro lo mismo pero para decisión, fíjense que los primeros 3 deberían ser menores que el umbral de decisión, o sea, son menores efectivamente que 0,75, lambda 0,75. Después viene uno que es mayor que 0,75, o sea que la respuesta fue 1, señal presente. Después viene uno que es menor y otro que es mayor. O sea que esto lo está haciendo bien. Bueno, ahora lo que voy a calcular es
el porcentaje de respuestas correctas. Para eso lo que hago es un vector que tiene... lo que está haciendo este vector es comparar si la decisión es igual a el label. Acuérdense que el label era 1 si la respuesta era señal presente y 0 si era señal ausente. Y la decisión está codificada igual, 1 y 0 en ese caso. Entonces lo que hago es una comparación entre esos dos vectores con igual igual. Esto es lo que me devuelve, lo corro, y me devuelve un vector que tiene true o false. True va a ser cuando la decisión sea correcta y falso cuando sea incorrecta. Entonces lo que puedo hacer ahora es sumar este vector. Cuando uno suma un vector que es verdadero o falso, lo que hace es reemplazar los valores de true por unos y los falsos por ceros. Entonces cuando uno suma, está contando cuántos valores verdaderos tiene este vector. Y lo divido por el número total de trials. Así que el porcentaje o la fracción de respuestas correctas es esto que está acá. Si uno lo mira acá arriba, 0,78. O sea, 78% de respuestas correctas. Ahora pasamos a calcular el número de hits y el número de falsas alarmas. Acá hay distintas formas de hacerlo, pero y cada uno de ustedes lo hizo de distinta manera, pero a mí la manera que me parece más prolija o más consistente con lo que es la definición de un hit y la falsa alarma, para no confundirse, es decir que lo que vamos a llamar hit es a un trial en el que el estímulo fue 1 y la decisión fue 1. ¿Ok? Es esto que está acá. Toda vez que el estímulo sea presente, ¿sí? La señal estuvo presente y la respuesta de la persona fue que la señal estaba presente, voy a querer que en este vector que va a ser isHit me pongo un 1 y si no me pongo un 0. Para las falsas alarmas lo que quiero es que son trials en los que no hubo señal presente, o sea, la señal estuvo ausente, pero la respuesta también fue 1. Entonces esto es una falsa alarma. No había señal y me respondieron que sí había. Entonces cuando se cumpla esto, en este vector binario que me cuenta si fue hit o falsa alarma, voy a querer que me ponga un 1 o un 0. Cuando corro esto que está acá, no vamos a verificarlo, pero al menos saber que, perdón, isHit, ven que tiene unos y ceros, unos y ceros. Bueno, el de falsas alarmas, en realidad tiene todos ceros al final, porque los últimos 500 trials, en este caso, eran todos con trials en los que, eh, mm, en los que la señal estaba presente. Entonces, ninguno de esos va a ser una falsa alarma, porque para que sea falsa alarma, para empezar, la señal tiene que estar ausente. ¿Okay? Pasa lo mismo con los isHit. Si miro los primeros 500, tiene que ser todo cero, porque esos eran los trials, los habíamos puesto de esa manera. Los primeros 500 eran todos los trials en los que la señal estaba ausente. Ahora, es importante que en este caso coincidieron los primeros 500 y los segundos 500 porque al simularlo no nos interesa el orden, porque no hay ninguna información, no se usa, cada uno de los trials son independientes, así que da lo mismo como los ordenemos. Obviamente cuando uno hace un experimento, diseña un experimento, los va a querer aleatorizar, pero en todo caso, esta forma que está acá de calcular si fue un hit o una falsa alarma, no le importa el orden en el que uno presenta los trials. Entonces, va a servir igual. Si yo sumo este vector de hits y falsas alarmas, me va a decir el número de hits y el número de falsas alarmas. Y si yo ahora al número de hits lo divido por el número total de trials en los que la señal estaba presente, eso me va a dar lo que llamábamos siempre H, que es la tasa de hits. Y si lo divido por el número de trials en los que la señal estuvo ausente, me va a dar la tasa de falsas alarmas, que son los que necesitamos para calcular
D' y C, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, para calcular D' y C, primero lo que me voy a hacer es una función que me va a servir para después también, que me va a calcular dado H y dado F, cuál es el D' y el C. En este caso lo que uso es una función de R que se llama qnorm, que ya viene en R, que básicamente es la función Z. O sea, lo que estoy haciendo acá es Z de H menos Z de fuerzas alarmas. ¿Sí? Y la definición del sesgo de respuesta también. Yo les había propuesto otra forma de calcular, de usar la función Z, pero se puede usar también esta que ya viene en R y no hay que bajar ninguna librería extra. Entonces lo primero que hacemos es cargar esta librería. Primero corro esto que no lo había hecho antes. Bueno, ahora tengo que cargar esta función que está acá. Entonces me paro acá. Y entonces fíjense que acá abajo en el entorno me apareció la función basic sdt, que es la que vamos a necesitar ahora. Entonces ahora lo que hago es, en la línea 69, correr esta función para el valor de h y f que nos dio acá arriba. H y f, ¿sí? Entonces cuando lo hago, me devuelve esos dos números y los voy a guardar por separado. ¿Sí? El número 2 era el D' y el número 1 era el C. Ahí está. Entonces, si veo acá en el entorno, el D' estimado es 1,5 más o menos, y el C es 0,06. Bueno, ahora si los... Bien, eso lo voy a imprimir en la consola. Está el D' y está el C. Lo que tendría que hacer es compararlo con los valores verdaderos de este observador, que eran 1,5 para D' y 0 para C. ¿Y cómo sé, bueno, si esa comparación está bien, digamos? ¿Cómo sé si 1,58, casi 1,6 es un error mío al hacer la programación o simplemente un error que ocurrió porque es un experimento aleatorio? Entonces lo que vamos a hacer es eso. Primero, para responder esa pregunta, lo que voy a hacer es meter todo lo que tenía. Voy a checar un poquito esto. Todo lo que hicimos recién lo voy a meter en una función que va a llamarse funsimsdt. ¿Sí? Y le voy a meter como parámetros los mu, el sigma, eh, lambda, el número de trials que está acá de cada tipo. ¿Ok? Bien, esto debería ser sigma y sigma, ¿sí? No sigma S y sigma N. Yo veo que ahí estaba mal, pero bueno. Meto todo lo que hicimos antes en una función como para después, y los valores que aparecen acá arriba son los valores por defecto, ¿ok? Entonces, si yo corro después esta función sin pasarle ningún parámetro, va a usar estos números que están acá, que son los parámetros del problema. Pero bueno, una vez que meto todo eso que está ahí, no necesito la parte de porcentaje de respuestas correctas, eso no hace falta. Pero todo lo demás sí, lo que voy a querer que me devuelva es los valores de C y de prima. Entonces, cargo esta función. Me aparece acá de vuelta funsimsdt. Perfecto. Ahora, lo que voy a hacer es correr esta función, hacer 5000 repeticiones de este proceso para ver cuánto me da el D' y el C en cada una de estas repeticiones. O sea, el D' y el C verdaderos son siempre el mismo, pero lo que voy a hacer es que este observador ideal que estamos simulando haga esta tarea 1000 veces, o sea, haga estos 1000 trials, eh, y lo vamos a repetir 5000 veces, y en cada una de estas veces vamos a calcular el D' y el C. Entonces lo que voy a hacer acá es un loop sobre 5000 repeticiones, y voy a guardar en un vector d'C el D' y el C de cada una de estas
repeticiones y voy a finalmente graficar, hacer un histograma del valor de D' y del valor de C obtenido. Si corro esto, fíjense que el D' está alrededor de 1,5 y el C está alrededor de 0, lo cual está bien. Coincide con lo que queríamos. Lo que pasa es que si uno hace este experimento una sola vez, bueno, puede ser que el D' le dé un poco diferente, 1,5 y lo mismo el C, ¿sí? Porque es un experimento aleatorio. De hecho, si ahora repetimos esto mismo, pero haciendo 50 trials de cada tipo, lo más probable que pase es que tengamos una dispersión mayor en los valores de D' y C estimados. Fíjense que de hecho pasa eso, que si uno hace un experimento con solo 50 trials de cada tipo, por más que el observador tenga un D' y un criterio fijo, lo que vamos a obtener probablemente tenga una dispersión mayor, o sea, es muy probable que nos alejemos del valor verdadero de ese observador simplemente porque es un experimento aleatorio. Entonces hay un compromiso ahí entre cuando uno diseña un experimento, entre el tiempo que uno quiere que dure el experimento, eh, que no quiere que dure mucho, porque el observador se va a cansar y a la vez uno necesita suficientes trials para tener una estimación consistente de el de prima y el sesgo de respuesta de la persona.